Muy bien, hermanos. Como decían por ahí, al cabo que ni quería pizza. Hoy estamos celebrando, conmemorando el Día del Padre. Y quisiera solo dedicar unos minutos a que pensemos de todas las figuras, porque todos tenemos claro que Jesús, al menos en la revelación que nosotros tenemos, no fue engendrado. Cuando uno dice, ¿y tu hijo cuándo nació? El concepto de hijo es que tuvo que haber nacido. Cristo Jesús es eterno, es coeterno con el Padre. No se nos ha revelado el origen de Dios, misterios que conoceremos cuando estemos en el reino de los cielos. Pero como una manifestación de su amor, nuestro Dios elige el título de Padre, el título para Cristo Jesús, el Creador, Hijo. Y esta relación que ellos tienen, ellos la tratan de revelar a través de la Escritura con los títulos de Padre e Hijo. Para que nosotros podamos comprender, yo creo que varios de los que son padre y madre, por supuesto, yo he escuchado muchas veces y comparto completamente ese testimonio que cuando nacen nuestros hijos, o al menos el primer hijo o hija, uno puede llegar a decir, ahora comprendo mejor el amor de Dios. No sé si han escuchado eso, no sé si les ha pasado. Y vamos a hablar un poquito de nuestro Padre Celestial. Siguiendo un poquito la línea del tema de la mañana, que Jesús nos desafiaba a ser igual al Padre. La Biblia, cuando hablamos acerca de la realidad de Dios, Dios es real, es una realidad. ¿Y por qué cuando comenzamos a hablar, dice, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios, ni provee pruebas racionales sobre el asunto? Ella parte del presupuesto de que Dios existe. Si usted quiere debatir con una persona atea o que alguien le diga, demuéstrame que Dios existe, hermano, no caiga en el juego. Porque la realidad de Dios en la Biblia se da por sentada. De lo contrario, Génesis 1:1 tendría que haber comenzado con una explicación del origen de Dios. ¿Y cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Está explicando la naturaleza de Dios? No. Está mostrando el accionar de amor de Dios como creador. Hoy vivimos en las redes de los comentarios y mucha gente cae en querer demostrar de que Dios existe. No somos menos, porque algunos dicen, ustedes son tontos los cristianos porque creen en tantas cosas. Es que ahí viene la fe. ¿Cómo se percibe la existencia de Dios? ¿Cómo nosotros tenemos la certeza, si decíamos anteriormente, que la Biblia no provee pruebas racionales sobre la existencia de Dios? La da por sentada. Entonces, pero fíjense la relación entre un padre y un hijo. El hijo o la hija no cuestiona y el típico ejemplo, ¿no? Cuando el padre o el niño está arriba del árbol y el padre le dice, hijo, vamos a casa, lánzate, yo te atrapo en mis brazos. El niño empieza, a ver, esta semana aprendí la ley de Newton. El punto de gravedad o la fuerza de gravedad va a ser, ¿será que mi padre me...?
Un niño no cuestiona, no racionaliza. Por lo tanto, la forma en que Dios se revela a nosotros no es racional o explicativa. Es para que sus hijos perciban la existencia de Dios. Y esa percepción se da por la actuación del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente y corazón, vamos a tener esa percepción de que Dios existe y de que Dios es real. No aparece en ningún libro en donde diga manual de cómo defender la existencia de Dios ante un mundo ateo, agnóstico, etc. Y si es que existiera, creo que va por un camino que no es el camino de la revelación. Percepción de la existencia de Dios. Yo les pregunto, hermanos, para usted, ¿Dios existe? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos permite percibir en nuestra mente, de forma racional, y en nuestro corazón, lo que dice la hermana, porque lo sentimos, porque lo vivimos. ¿Ok? ¿Y de qué forma? El Divino Espíritu se vale de las Escrituras. Es decir, si yo no voy o no estoy en contacto con las Escrituras, mi percepción de Dios, de su existencia, de sus actividades y de sus atributos va a estar tergiversado. La herramienta por excelencia del Espíritu Santo es la revelación especial, que son las Escrituras. También el Espíritu Santo se vale de otro tipo de revelación que se llama la revelación general. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Cómo podemos percibir a Dios? A través del Espíritu Santo. La Biblia es la revelación especial. Y la general, hermano Guillermo, la naturaleza, la creación. Recuerden el Salmo 19, ¿qué dice? ¿Qué hacen los cielos? ¿Qué hacen la naturaleza? ¿Qué hacen? Hablan del amor de Dios, de la creación, del Creador. Y Ellen White dice, por más que la naturaleza esté trastocada por el pecado, aún así habla acerca del Creador. Y hay un tercer elemento en donde el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la revelación del Padre, la existencia del Padre. ¿Cuál es? A través de la actuación divina en la historia humana. Interesante. A través de la actuación divina en la historia humana. Así, la convicción de la existencia de Dios no es producida por argumentos racionales, sino por un relacionamiento personal con Dios. Porque en la Biblia lo encontramos en la naturaleza y también al ver el actuar de Dios en la historia. Y por eso nosotros debiéramos decir, sí, Dios es real, Dios existe, con convicción. No es que nosotros no tengamos respuestas racionales frente a los desafíos que en la etapa de los jóvenes, una etapa muy especial que es cuando entran a la universidad, porque se vuelven muy racionales, porque está bien hacer esos ejercicios constantemente, ¿no? Los que van por el lado de la bioquímica, ¿no? En laboratorios, el área jurídica, buscar todas las razones del actuar del ser humano, tanto para defender como acusar. Todas las líneas de estudios hacen que el ser humano o esos jóvenes o esos universitarios razonen. ¿Y qué pasan con nuestros jóvenes? Dicen, encuentran que para todo hay una razón, menos para explicar cuando un compañero le pregunta, ¿tú eres adventista? ¿Y Dios existe? Sí, Dios existe. ¿Pero qué le van a preguntar? Demuéstramelo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es tener respuesta, el problema es la aproximación que nosotros tenemos a la revelación.
si es para buscar respuestas, para satisfacer a esa persona, estamos errados. Estamos errados. Y aquí es el desafío que nosotros tenemos que demostrarle a esas personas que quieren saber racionalmente si Dios existe, que ellos tienen que verlo en nosotros. ¿Y cómo se hace eso? Cuando el hijo se comporta como un hijo en relación al padre. Yo quiero que mis hijos, si el Señor no viene antes, cuando entren, siguiendo el ejemplo, a la universidad, que vivan el evangelio que han aprendido en casa, en la iglesia, en el club, pero en un mundo racional. No decirle, hijos, miren, ojo que Pedro sí dice, debemos dar razón de nuestra fe, pero estamos hablando de la existencia de Dios, no confundir, porque el cristianismo también ejerce ejercicio racional, de explicar todo lo que se nos ha revelado, pero en este caso no se nos ha revelado detalles de la existencia de Dios, sí de los atributos y de las acciones de Dios. Entonces, en lugar de intentar demostrar la existencia de Dios, se debe experimentar su existencia. Y es por eso que Dios dice, ok, yo me imagino un concilio en el cielo, ¿no? Yo me voy a revelar como padre y tú como hijo. ¿Por qué? Porque los que tenemos el privilegio de ser padres y los que aún no, cuando lo sean, van a experimentar algo que no se puede describir. ¿Sí o no? Yo recuerdo que cuando entraba a un hospital, tenía que hacer las visitas más cortas que yo he hecho en mi ministerio. Y cuando de pronto empezaban a conversarme, hermanos, yo sé que ustedes se van a reír. Yo tenía que decirle al enfermo, permiso, ¿me da un ladito? Porque me empezaba a sudar y empezaba a desmayarme. Fue una gran lucha hasta que un amigo psicólogo comenzamos a conversar. Yo vi morir a mi abuelita cuando tenía 11 años en un hospital y sin saberlo agarré fobia a los hospitales. Pastor, hay que ir a orar. Y yo iba valiente, ¿no? Y cuando estaba ahí, el olor, el tit, todo. Y empezaba, hermanos, no sentía las piernas y la gente. Pastor, ¿se siente bien? Y literalmente me tenían que hacer un ladito en la camilla del enfermo. Y yo dije, wow, ¿cómo lo voy a hacer con el primer parto? Nosotros 3 partos, ¿no? Y sí, hermanos, la vi fea. En el tercero yo iba valiente, ¿no? En el tercero, ya no hay problema. En el parto no hubo ningún problema. Fue después en una sala cuando estaban limpiando en ese hospital. Me gustó mucho porque en ningún momento el papá se separa del hijo. En los otros lo tomaban y sí, no va a ir a recuperación la mamá y el bebé va a estar con la sala. Y yo le miraba la etiqueta, a pesar de que se parecían, ¿no? se parecían al papá, le miraba la etiqueta, sí, es el RUT correcto, el DNI. El tema, hermano, es que ya había pasado todo y yo no me acuerdo de nada y despierto con un vasito con azúcar y tome, me decía, y me había desmayado. Pero fue el momento, de lo que me acuerdo, un momento que cambia la vida. Yo no quiero ser injusto, pero padres aquí presentes debemos reconocer que es la mamá la que está 9 meses, 40 y tantas semanas, y ella lo siente de una forma distinta, literalmente, pataditas, movimiento y todo eso. Pero para los padres también es algo muy especial y que hay que vivirlo. Ahora tal vez logramos comprender guardando las proporciones de la comparación, por qué el Dios Todopoderoso decide llamarse Padre. Para que cuando cada uno de nosotros, tanto madres como padres, vivamos esta maravillosa experiencia que cuesta explicar, que cuesta controlar las emociones, pero llega un momento
en que sin palabras nosotros miramos al cielo y cuando tenemos a nuestros hijos, esas pequeñas criaturas en nuestros brazos, ¿no nos sentimos así también nosotros como criaturas del Creador? La Biblia, hermanos, cuando yo busco a Dios, cuando me relaciono con Dios a través del estudio diario, hay momentos en que estamos tan corriendo todos los días. Salimos de casa, volvemos, y a mí me pasa y de pronto yo digo, wow, no he interactuado con mis hijos. Y aunque sean interacciones breves, son muy importantes. ¿Cuánto más? Cuando de pronto corremos, salimos, entramos, vamos de casa y todo, y ahí está la Biblia. Y no experimentamos esa interacción con el Padre. De pronto caminamos por la naturaleza, hacemos ejercicio o lo que sea, y ahí está la revelación del amor del Padre. De pronto toda la intervención de Dios a la historia humana y también en nuestra historia, lo pasamos como si... Hoy día, ¿les gustó, hermanos? No fue tampoco improvisado, pero fue espontánea la palabra. Cuando los hermanos comenzaron a contar sus testimonios de cómo han llegado a la iglesia, ¿cuánto necesitamos mirar para atrás y decir cómo ha sido el actuar de Dios en mi historia? ¿Y qué va a ocurrir? Los lazos a través de la Biblia, a través de la naturaleza, a través de los testimonios, a través de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos a través de esos tres elementos sentirnos más hijos del Padre. Dios nos dio un privilegio. Al abordar el asunto acerca de la persona de Dios, se debe reconocer que estamos pisando en tierra santa y debemos reconocer los límites de los procesos cognitivos humanos, pues Dios es insondable, según el Salmo 145, verso 3. Misterio. En la Biblia es algo que solo puede ser comprendido mediante revelación. Dios para el ser humano es un misterio, es insondable, pero los misterios en la Biblia sí pueden ser conocidos. ¿Cómo? A través de revelación. ¿Quién dicen la gente que soy? Oh, unos Jeremías, otros profetas, etc. Y el Señor mira a sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y el apóstol Pedro, ¿qué respondió? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Has descubierto el misterio. Tú has entendido el misterio. Y Pedro dice, sí, Señor, porque yo soy el mejor de la clase. Porque tengo las mejores notas en teología. Porque a mí me encanta y paso más tiempo que el resto de mis hermanos estudiando la Biblia. ¿Por qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Pedro, hijo, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi propio Padre, por supuesto a través del Espíritu. O sea, el Padre se autorrevela a través del Espíritu Santo. Y la revelación la tenemos en la palabra de Dios. Por lo tanto, el relacionamiento con Dios tiene que ser a través de la revelación. Revelación especial, revelación general, revelación a través de la historia. Y termino con esto, ¿no? Sin embargo, tratándose de la persona de Dios, de nuestro Padre, no puede ser completamente comprendido, aún existiendo una autorrevelación. Nuestra mente finita y pecaminosa no consigue abarcar toda la realidad divina. Debemos ser cuidadosos de no ultrapasar los límites de lo que fue revelado. Y aquí está el texto de Deuteronomio 29 que ustedes lo conocen. De lo contrario se cae en especulación e incluso en herejías. Hermanos queridos, ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Dios. Un Dios que nos ama tanto,
que de todos los títulos, ¿saben cuál es mi texto favorito? Isaías 49:15. ¿Se acuerdan de ese himno 183 o 190, 183? Y dice, si una madre olvidara de su hijo al nacer. ¿Qué dice Isaías 49:15? Se olvidará la mujer del hijo de su vientre. ¿Se podrá olvidar? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Y en ese texto Dios ocupa la figura de una madre. O sea, Dios está buscando ejemplos que nosotros podamos entender de los lazos más fuertes humanamente. Y en ese texto dice, y aunque ese lazo se quiebre, una madre se olvide, yo no me olvidaré de ti. Hoy celebramos el Día del Padre, que fue la semana pasada, pero hermanos queridos, Ellen White dice que nosotros los padres tenemos un privilegio y una responsabilidad ante nuestro hogar, de ser ese reflejo del cielo, del carácter del Padre ante nuestros hijos. Que la iglesia ore por los padres, para que el carácter de Dios vaya formando el carácter de nuestros hijos o nietos, en el caso de los que tengan los nietos. Y que nosotros podamos todos ser, no privarnos, de pronto nos privamos de ser, no sé si, a mí no me gusta cuando de pronto la gente es muy confianzuda con Dios, pero debemos ser los regalones de Dios, los hijos que disfrutan de la presencia del Padre. Muchas veces buscamos en la Biblia, hermanos, un estudio acucioso para buscar respuestas y sacamos, y eso en griego o el ejercicio teológico, hacemos exégesis y estudiamos tanto acerca de Dios que nos olvidamos relacionarnos como hijos con Dios. Dios en su palabra es para experimentar su presencia, su existencia. Así como los padres somos llamados, aunque sea de forma remota, pero todos los días, nutrir ese amor, ese relacionamiento con nuestros hijos. Que Dios bendiga a cada papito aquí presente y por supuesto a cada iglesia, a cada miembro de iglesia, porque todos nosotros también tenemos un mismo Padre Celestial y hoy, no sé si decir, lo honramos, ¿no? Lo honramos porque Él eligió ese título maravilloso que es Padre y que nosotros somos sus hijos. Que Dios nos bendiga.